¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya muy bien. Y después de una temporada sin vídeos en este canal, me apetecía retomarlo. Bueno, no vamos a hablar del Celta 0 Mallorca 1, pero vamos a tocar el tema del celtismo, por supuesto, porque ya veis que es un vídeo muy diferente, es una charla de hora y media con Antón García Fernández. Y por mi parte, simplemente decir bueno, que seguramente retomaré la actividad para este canal, pero quiero hacerlo un poco como quizá hacía al principio de todo, vídeos diferentes, un poco de lo que a mí me apeteciera. Y luego, por otra parte, pues nada, decir que Antón García Fernández, él es profesor universitario en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Ya hicimos para su canal una charla en la que, bueno, él me preguntaba a mí por mi vida, porque bueno, este es mi segundo año viviendo en el norte de Suecia. Así que bueno, me apetecía un poco preguntarle a él por su vida allí, por un par de temas que me generaban curiosidad. Y por supuesto hablamos mucho del Celta también. Así que nada, espero que disfrutéis de la charla y nada, estáis invitados a dejar vuestras impresiones en comentarios. Un saludo. 3, 2, 1. Bueno, aquí estamos, el canal del Cumbias. Habrá mucha gente que se pregunte quiénes son estas dos personas, porque la verdad es que yo era una persona que no solía mostrar mucho la cara en mis vídeos. Pero bueno, nos podemos presentar rápidamente. Yo soy Joaquín, el Cumbias, una persona que hacía vídeos de deportes y sobre todo centrado en el Celta durante algunos años, que dejó YouTube y que, bueno, dejó YouTube en su canal porque precisamente hoy estoy con la persona con la que más vídeos hice durante estos años, que he hecho, vamos, unos cuantos vídeos con él, tanto para un canal relacionado con el Celta, que es el Bar Celeste, y para otro canal que hablamos un poco de la vida, ¿no? Y de las circunstancias, porque ya comentaremos el tema, pero somos dos vigueses, uno viviendo en Estados Unidos y otro viviendo en Sundsvall, Suecia, el norte de Suecia. Y para mí es un placer tener por aquí a mi faro en YouTube, Antón García Fernández. Bienvenido al canal de Cumbias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Joaquín, y me alegra mucho estar en el canal precisamente del Cumbias, porque así es Ahí como te estamos. conocí a ti. Antes de saber que te llamabas Joaquín ni nada, pues me enteré de que existías y de que tenías el canal del Cumbias, en el que a ritmo de cumbia, además, hablabas Ahí de los partidos estamos. de Celta de una manera somera, además, tampoco te metías ahí en hacer vídeos de 1 hora, 2 horas, sino que en 8, 9, 10 minutos despachabas los partidos y yo me lo pasaba muy bien escuchando tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Yo, de hecho, claro, yo hacía unas versiones like de los comentarios de los partidos del Celta y las versiones largas las hacíais vosotros, ¿no? En el Bar Celeste, Pues sí. un canal en el que ahora tengo el privilegio de participar de vez en cuando y que me lo paso muy bien con vosotros. Y nada, pues supongo que tendré que dar explicaciones, ¿no? Por si hay algún suscriptor que dice, ¿este tío qué hace ahora, no? Yo Pues creo que lo primero básicamente, sí. que hacer es dar la explicación de por qué eso del cumbias. O sea, ¿te gusta la cumbia? ¿No te Ah, gusta la cumbia? Sí, es me una broma. gusta la cumbia. Es una mezcla de todo, Antón. Aquí, como todo, pues es un mote, ¿no? Sin más, dicen que no hay ningún mote que uno se ponga a sí mismo que cala, y es cierto, nadie me llama el cumbias. En mi vida personal me llaman todos Pues Joaquín. yo pensé que alguien te llamaba el cumbias y por eso. No, que va, que va. Es un alter ego que me puse en su día para no dar la cara, para no dar mi nombre en YouTube. Me puse el Cumbias, pero bueno, me gusta la cumbia, me pareció un nombre gracioso y tal, y yo qué sé. Nombre que, como puedes ver, no tiene nada que ver con los vídeos que hacía, pero bueno, ese es No, otro no, tema. eso también me sorprendía, porque yo veía los Sí, vídeos sí, y eran sobre todo del Celta o de fútbol, por lo menos. sí. Lo decía, bueno, a veces escuchaba una cumbia por ahí, algo parecido a una cumbia por detrás, Sí, sí, sí. pero no había, o sea, no estabas hablando de música No. latinoamericana, ¿no? Para nada, para nada. De hecho, era la típica cumbia sin copyright que en Sí, cualquier claro. streaming de Twitch o de cualquier se puede poner, y es una cumbia que está que la gente que ve vídeos la tiene muy escuchada, ¿no? Debe ser la cumbia más conocida que nadie Sí, conoce. sí, sí. No, no, es como vamos, anónima, ¿no? Pero ahí está conocida. Pues nada, la idea es que, claro, yo, para quien no lo sepa, yo hago bastantes vídeos contigo en el Bar Celeste. Hicimos un vídeo charlando porque, bueno, esto tampoco lo dije en el canal nunca, ¿no? Yo soy farmacéutico de profesión y estoy trabajando ahora mismo en Suecia, en el norte de Suecia concretamente, ¿no? Entonces tú, para tu otro canal, canal personal, me entrevistaste, hablamos del tema y me pareció una charla muy, muy interesante y me quedé con ganas de más, ¿no? Por eso estoy haciendo esta charla yo para mi canal, porque claro, somos dos personas que nos conocimos por YouTube, que hacemos vídeos, o que, bueno, yo De hacía hecho, no vídeos nos y tú... hemos visto en persona nunca todavía. No, Llegará, en un futuro llegará, pero de momento no ha pasado todavía.
Bueno, sí, sí. De momento en persona es cierto que no. Sí, supongo que en Vigo será el lugar de reunión. Siempre A se menos acaba volviendo. que vengas a los Estados Unidos y entonces pues Claro. sería aquí. Sí, sí, sí. Si voy a Jackson, Tennessee, pues sí. De hecho, de eso hablaremos, ¿no? De las. Uy, no sé si se está cortando un poquito ahora. No sé, yo te veo bien. Ah, vale, perfecto, perfecto. Nada, parece que hubo ahí un pequeño. Pues sí, básicamente decir eso, que me apetece volver a hacer vídeos, a hacer algún otro tipo de contenido por internet, porque bueno, aquí el invierno es muy, muy frío. A menos 20 grados tampoco hay mucho que hacer. Y por ejemplo, pues no sé, yo no sé si Antón tú tienes alguna afición así curiosa o a que dediques mucho tiempo que la gente nos espere, ¿no? Bueno, dos cosas podría decirte. Ajá. Una es que soy árbitro de fútbol. Ostras, sí, sí. Arbitro partidos de la Liga de Institutos, de High School aquí y de Middle School también en los Estados Unidos y llevo muchos años haciéndolo. Y además es muy necesario por aquí porque el fútbol está creciendo muchísimo y cada vez necesitamos en esos niveles y en otros niveles más árbitros y hay pocos. Y de hecho arbitramos muchas veces partidos dos personas en el campo en lugar de tres, en lugar de dos jueces Ya, de ya. línea, un árbitro central, pues arbitramos dos porque no hay suficiente gente que sea árbitro y el deporte está creciendo muchísimo, el deporte del fútbol aquí en los Estados Unidos. Esa es una cosa. Y otra cosa es que me gusta mucho el cricket. O sea, el cricket, Ostras. este deporte inglés que se juega prácticamente en esos países que formaban parte del Imperio Británico, como Zimbabue, la India, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, tal. Es un deporte que yo lo jugué un poco cuando visité Inglaterra y después también con algunos estudiantes internacionales en la universidad en Nashville. Y es un deporte que me encanta. Verlo, jugarlo, lo juego menos porque no tengo muchas oportunidades por aquí, Claro. pero es un deporte que sigo mucho y hay un canal en la televisión por cable aquí en los Estados Unidos que solo pone cricket. Supongo que para los indios y para los pakistaníes que viven en los Estados Unidos más que para los estadounidenses. Pero sí, esas son dos cosas curiosas. Me gusta mucho el cricket y soy árbitro de fútbol desde hace ya muchísimo tiempo. El cricket es masivo en India y Sí, sí. Pakistán. O sea, yo me acuerdo que, no recuerdo el nombre, ¿no? Decían que había buscado, no sé por qué salía como el Messi del cricket, el típico periodismo, ¿no? De el Messi del cricket se retira, no sé qué. Y busqué el nombre en Twitter, por curiosidad, no me acuerdo ya el nombre, era un exjugador de la India, ¿no? Y Mm. tenía como 55 millones de seguidores y digo yo, ostras, hay un mundo aquí que me estoy perdiendo y El que... Messi del cricket ahora mismo, que no está retirado, es Sí. Virat Kohli, que Ajá. un jugador indio, Sí. precisamente de la India, que es el capitán de la selección de la India. Y bueno, sí, es el Messi del cricket porque realmente es uno de los mejores jugadores que hay en estos momentos y además diferenciales. Pero es que el cricket sería para hacer una conversación completa porque es un deporte fascinante incluso desde un punto de vista Sí, sí. sociológico. O sea, cómo puede en el siglo XXI existir un deporte en el que un partido dura 5 días? Va totalmente en contra, ¿no?, de los hábitos de consumo. Claro, claro, y que además Sí, sí. se puede empatar al acabar los 5 días, con Ah, bastante bueno. facilidad además. Con lo cual, bueno, es algo curioso, ¿no? Pero bueno, Y si quieres luego hablar nos quejamos, ¿no? el cricket. Nos quejamos de un Cádiz-Getafe luego, ¿no? Sí, bueno, y de que añadan 10 minutos en la segunda Claro, parte del claro. partido y tal y cual, sí, sí. En fin. Pues yo lo que esto viene al tema de que yo, mi guilty pleasure, como se diría allí en Estados Unidos, mi placer, yo juego mucho al FIFA, juego mucho, mucho, mucho. He hecho muchas horas a hacer mi equipo, confeccionarlo, tal, y me enfado mucho también cuando pierdo. Bueno, bueno, es algo que lo que no estoy orgulloso, ¿no? Pero que le he hecho muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, ¿no?, que encontrar más gente loca así del FIFA, tal, y a lo mejor suba algún tipo de vídeo, ¿no? Porque yo es un juego que realmente le he hecho muchas horas, ¿no? Y un vídeo relacionado con ello. Me gustaría también hacer otro tipo de charlas y tal. Vamos, en resumen, quiero hacer un canal de YouTube que no tenga ningún sentido. que se llame El Cumbias y que a lo mejor hable con un físico de lo que sea, o que hable, por ejemplo, por cierto, a lo mejor hago una intro antes del podcast porque creo que no te presenté. Tú eres profesor de universidad en Jackson, Tennessee, ya desde hace unos 20 años aproximadamente.
Sí, bueno, llevo unos 20 años viviendo en los Estados Unidos, pero en esta universidad, en la University of Ok. Tennessee at Martin, que es un pueblo pequeño en el noroeste del estado de Tennessee, llevo 12 años como profesor de español, sí, después de haber conseguido el doctorado, cursado el doctorado en Nashville, en la Universidad de Vanderbilt, pues Ujú. ahora, desde hace 12 años, sí, soy profesor titular aquí en la Universidad de Tennessee en Martin, de español. Ujú. Claro, tú de profesión estudiaste en la Universidad de Vigo, ¿no? Filología inglesa, si no me equivoco. Sí, mi intención era estudiar filología inglesa para ser después profesor de inglés en algún lugar de Europa. Lo que pasa Ujú. es que estudié en los Estados Unidos en mi tercer año de carrera y me gustó el sistema universitario estadounidense y entonces al acabar la carrera en la Universidad de Vigo, estuve un año, el tercer año de carrera en Dakota del Sur y al Ajá. terminar ese año volví a Vigo para terminar la carrera y cuando la terminé pues decidí venir a los Estados Unidos con la ayuda de un profesor precisamente de la Universidad de Vigo que tenía contactos aquí en los Estados Unidos y a quien le estoy muy agradecido. Y nada, pues entré para estudiar el doctorado en una universidad estadounidense. Y entonces pensé, si yo voy a dar clase en la universidad estadounidense, en el sistema universitario estadounidense, no tiene mucho sentido que haga un doctorado en inglés, porque habrá millones, Claro, miles de claro. estadounidenses que pueden dar clase de inglés mejor que yo. Entonces decidí hacer un doctorado en español y en literatura española y pues ahora desde ya hace tiempo soy profesor sí, de lengua y de literatura españolas aquí. La verdad es que es un recorrido curioso, ¿no? Es algo que bueno, que no sé si en tu ámbito conoces mucha gente de España que esté trabajando en la universidad en Estados Unidos, porque, vamos, yo tengo nociones, ¿no? De hecho, me gustaría hablar contigo ya eso, de hablar de Estados Unidos, pero quizá un poco más adelante, ¿no? Pero según tengo entendido, ¿no? Bueno, la universidad se puede acceder a través de becas, ¿no? No existe la selectividad como tal, no existe, hay una carta de admisión o así. Bueno, si puedes explicar cómo entrar a la universidad allí en Estados Unidos, te lo agradecería. Bueno, yo entré para hacer estudios de posgrado, es decir, al haber acabado la carrera, pues entonces después solicité una beca para poder estudiar el doctorado en una universidad. Entonces, pues solicité a varias universidades distintas, creo que unas 8 o 9 diferentes, y la primera que me aceptó fue la Universidad de Vanderbilt, donde este profesor tenía ciertos contactos y entonces eso, Ujú. desde luego, me ayudó a tener una carta de recomendación y ayuda de un profesor que ellos ya conocían. Pero sobre todo, lo importante es que las universidades en los Estados Unidos son muy caras. En general, es uno Claro. de los problemas es la carestía y el precio de los estudios aquí, que mucha gente pues acaba o empieza su carrera profesional endeudadísima debido a haber tenido que pagar mucho dinero en las universidades y haber conseguido y haber tenido que utilizar pues créditos, pedir créditos y ese tipo de cosas. Yo no tuve que hacer eso porque a mí, o sea, yo entré para estudiar un doctorado en la Universidad de Vanderbilt y lo que pasaba era que ellos no me cobraban lo que llaman aquí el tuition, es decir, Sí, la matrícula, la matrícula, sí. no me la cobraban y me pagaban una cierta cantidad por dar una clase por semestre, ¿no? Ok, Entonces, de esa manera yo podía subsistir en claro. Nashville durante el año y pues no tenía que pagar. Lo importante es que te den una beca para no tener que pagar la matrícula, porque si tienes que Ya, pagar la matrícula, entonces es imposible teniendo en ya. cuenta el dinero que te vas a gastar. Y además no vale la pena, porque después vas a estar endeudado y realmente un profesor de español en una universidad de Estados Unidos tampoco es que gane muchísimo dinero. Ya, ya, Uno entiendo. no nada en la abundancia cuando da clases de humanidades, ¿no? En las ciencias puede ser otra cosa, es posible que los profesores ganen más, pero en las humanidades no demasiado. No es que esté mal el sueldo, Claro. no me estoy quejando en absoluto, pero digo que si hubiese tenido que pagar yo la matrícula, pues no tendría sentido pagar esa barbaridad de dinero, ¿no? Pero como conseguí esa beca y no tenía que pagar la matrícula y me pagaban con lo que ellos llaman un stipend, ¿no? Un estipendio ahí que te dan, pues no sé, a lo mejor de unos 13.000, $15.000 y con eso pues ya puedes ir subsistiendo mientras das Ya. las clases y también asistes a las clases de Sí, doctorado sí, sí, hay que hacer un poquito, sí. que tomar tú Claro, mismo. es un tema porque yo, por ejemplo, tengo aquí
amigos que están intentando, bueno, entrar en el sistema universitario, ¿no? Gente capacitada para dar clases, con másters de, bueno, de educación y tal. Y el tema de las oposiciones es un tema que está bien, ¿no? Entiendo que se parte, está bien en la teoría, ¿no? De que se parte desde un examen que en teoría nadie sabe las preguntas, que bueno, que eso es, es la teoría, ¿no? Pero en la realidad yo lo que veía es que la gente, vamos, yo viví mi último año universitario con un compañero que era un auténtico crack, ¿no? Y su ilusión era ser profesor de universidad allí en Santiago. Yo estudié en Santiago de Compostela. Y realmente no quedó muy desencantado por el sistema, ¿no? Decía que había mucho enchufismo, que sí, que había que opositar, que hasta que tenías a lo mejor 10, 15 años de experiencia, no era un sueldo ni comparable a lo mejor a lo que ganabas en una farmacia o opositando otro tipo de cosas, y desistió, ¿no? Y es una pena, pero bueno, no sé, supongo que todo sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro. Sí, los enchufismos existen en todos lados, por supuesto, también aquí, aunque a Yeah. lo mejor puedan estar tapados de otra manera, existen en todos los sistemas. Eso es, yo creo que prácticamente inevitable, desgraciadamente es así, pero lo que sí es cierto es que el mercado universitario estadounidense es mucho más amplio, ¿no?, que el español. Hay muchas más universidades, el país es mucho más grande y hay diferentes tipos de universidades también. Hay universidades más grandes, más pequeñas, universidades que se centran más en la investigación, universidades que se centran más en la docencia. Y entonces, bueno, todo es cuestión de si uno, por ejemplo, no tiene un doctorado, ver qué universidades ofrecen un doctorado en español, por ejemplo, y tratar de conseguir, contactando con la universidad, que ahora con Internet es mucho más fácil, porque cuando yo lo hice, existía Internet, pero no se utilizaba tanto. Yo hice la mayor parte de mi solicitud a través de correo normal. Claro, claro, es que hace 20, sí, sí, claro, sí, sí, tenía internet primitivo, claro. En el Ya, 2002, 2003, más o menos, pues sí, existía Internet, pero no es lo mismo que era ahora, ¿no? Que es ahora. Ahora es mucho más fácil ponerse en contacto. Supongo que también eso hará que haya más candidatos, pero claro, uno puede contactar con las universidades, ver qué opciones se tiene de hacer un doctorado ahí, y cuando uno ya tiene un doctorado estadounidense, o por lo menos un máster estadounidense, lo tiene más fácil para tratar de entrar en el mercado, porque también es no, posible que si uno tiene un doctorado en Europa, pues no sea transferible a los Estados Unidos y claro, viceversa. O sea, yo cuando vine a los Estados Unidos para estudiar un doctorado, tenía casi seguro que me iba a quedar en los Estados Unidos, porque a lo mejor volví a España y no se me reconocía ese doctorado, o tenía que hacer otros cursos de licitación, ya, o sea. Y yo cuando vine a los Estados Unidos ya, la segunda vez ya para estudiar el doctorado, prácticamente tenía claro que iba a tratar de buscar un sí, trabajo por aquí. Y entonces cambié mi objetivo inicial, que era dar clase de inglés en Europa, pues por al revés, sí. dar clase de español en los Estados Unidos. Y el español es una lengua que ha crecido enormemente en los Estados Unidos y que tiene mucha importancia y está muy solicitada Sí. en estos momentos. Yo lo noto aquí también, ¿no? En Suecia, por ejemplo, la demanda de profesores de español es muy alta, ¿no? Ya comentamos muchas cosas de Suecia, ¿no? En un vídeo que dejaré en la descripción de esta charla. Si alguien está curioso, tiene curiosidad de cómo se puede llegar a ser farmacéutico en Suecia o cualquier cosa, que eso ya lo charlamos en el vídeo de tu canal. Pero yo es cierto que la demanda de profesores de español aquí, yo ya son dos personas que sin saber sueco, sabiendo un nivel de inglés, bueno, decente, por supuesto, ¿no? Un nivel, pero tampoco un C2, vinieron aquí a Suecia y consiguieron trabajo sin demasiado esfuerzo, la verdad. Está muy demandado, sí. Se puede también tratar de conseguir un trabajo en un instituto, en un high school o middle school. También, sí, Y sí. de hecho yo creo que incluso te podría decir que hay convenios entre el Estado español y el Estado estadounidense de este tipo de cuestiones, porque se necesitan profesores, sobre Claro, todo, quizá no tanto en universidades, aunque sí, pero no hay por qué pensar solo en la universidad, sino que en los institutos, en los high sí. schools, pues también se pueden encontrar trabajos como profesor de español. Otra cosa es que uno quiera mudarse a los Estados Unidos, quiera dar clase en un instituto o no, eso ya es una cuestión personal, pero la oportunidad laboral sigue habiéndola en los Estados Unidos desde ese punto de vista, sí. Sí, perfecto. Bueno, luego retomaremos el tema de Estados Unidos y tal. Al final somos dos personas a las que nos une el Celta de Vigo, ¿no? Nos une YouTube como plataforma, pero el Celta de Vigo como contenido, ¿no?
Y quería que explicaras aquí en este canal qué significa para ti el Celta de Vigo, si puedes explicarlo con palabras, claro. Es muy difícil explicar lo que significa el Celta de Vigo porque eh, es, es, es casi como un elemento que forma parte de tu personalidad porque has crecido con él, ¿no? O sea, nosotros hemos crecido con ciertas personas, Sí, familiares, amigos, con ciertas comidas, con ciertos gustos musicales, literarios, de cine, etcétera. Y entre todo eso se encuentra el Celta. Y para mí el Celta realmente es un sentimiento, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Uno no puede buscar en el fútbol algo tremendamente racional, porque al final claro. es más irracional el tener ese amor por esos colores que el amor que uno pueda tener por una persona, por ejemplo, ¿no? Quizás se pueda explicar con mayor facilidad esto segundo que el amor por un equipo de fútbol, pero Sí, para mí también significa una conexión con mi padre, porque es una cuestión familiar. Mi padre me llevaba desde que yo tenía 4 o 5 años a Balaídos y entonces pues eso me fue formando, ya no solamente como celtista, sino como persona interesada en el fútbol, en los deportes y ahora que vivo en los Estados Unidos, pues el Celta es una conexión directa sí. con mi padre y después también con otras personas como tú, como Fernando, como Mon, como, bueno, amigos que se interesan por el Celta. Y también te puedo decir que estar lejos de Vigo hace que todavía me interese más por el Celta. Claro. Y también el haber iniciado el Bar Celeste en el 2018, pues hizo que todavía viva con más intensidad y con más interés, ya no solo los partidos, sino el día a día del club. Entonces, no lo puedo explicar racionalmente, pero eso es lo que se me ocurre. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Desde que, bueno, yo, este ya es mi segundo año en Suecia, ¿no? Pero sobre todo empecé a sentir, porque yo, es cierto que hubo una época que no me interesaba demasiado el fútbol, luego tuve épocas de ver a lo mejor mucho fútbol internacional, de ver mucho la Champions, la Premier, al Bayern de Múnich, la Juventus, tal. Pero desde un año en la universidad que me fui a Granada, no sé, notaba que el Celta era lo que me representaba, que era lo que, esa conexión que a mi lugar de origen, a Vigo, a mi gente, a mi tierra, era una forma de representarlo y no sé, es un orgullo, ¿no? Tú vas por ahí, yo me acuerdo de que iba con la camiseta del Celta por Granada, ¿no? Y pues te encontrabas a veces, yo qué sé, a gente allí del Betis, tal, charlabas un poco, tal. Era como algo como ir con tu estandarte, ¿no? Y yo creo que hay algo primitivo también allí, ¿no? Sería lo mismo que en la época feudal, ¿no? Ir con con el banderín ¿no? de tu señor, ¿no? Y con tu De la- escudo de guerra. Sí, sí. claro. Y ahora en Suecia, pues es un montón. O sea, el Celta es algo, vamos, como diría Zetangana, ¿no? Conto cada día de la semana. Estoy Bueno, esperando. la semana Sí, pasado sí. que no hubo fútbol del Celta, yo la Bueno, verdad es que me sentía huérfano casi, sí, porque a sí, mí sí. realmente los partidos internacionales me interesan solo, Nada. bueno, no demasiado, la verdad. Yo no vi nada de nada, no, no. O sea, yo no vi ninguno, pero quiero decir que Claro, los resultados, quién había ganado, quién había perdido, tal, sí. pero es algo que no siento con la emoción que No, siento el Celta. Y esto hay gente que no lo entiende, y aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? ya. Pero es así, o sea, es Allí como yo lo en veo. Estados Unidos quizás sean más de jugadores, ¿no? Sí, De su Kobe Bryant, de su LeBron, de claro. su... Depende un poco de Sí, dónde sean, porque si son de un lugar en el cual hay un equipo con cierta tradición, como por ejemplo los Celtics o claro, claro. Lakers, o bueno, pues dentro del béisbol los Yankees, los Red Sox, Sí, allí son... los Dodgers, equipos así importantes, entonces sí que la gente, pero de nuevo vuelve a ser una cuestión de historia personal y familiar y yo hablo con muchos estadounidenses, por ejemplo, que son fans de un equipo de fútbol americano o de béisbol y muchas veces tiene que ver con una historia familiar también, o sea, en ese sentido tampoco es tan diferente, pero sí es cierto que hay mucha gente que se preocupa por los deportes dependiendo de quiénes sean los jugadores que están, ¿no? Y siguen Ya. a tal o cual jugador, incluso dentro de los deportes estadounidenses. Sí. Mm. A mí es, por ejemplo, lo que me pasa con la NBA. Yo la sigo, pero bueno, porque, por ejemplo, LeBron James me gusta mucho, pues Kevin Durant también me gusta, pero más por personalidades, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que
5.000 kilómetros es difícil empatizar con los Philadelphia 76ers, ¿no? Tampoco es Por sencillo eso eso. yo nunca he entendido esta obsesión de la liga y de ligas europeas por internacionalizarse. Entiendo que es una cuestión de dinero, que van a vender camisetas y otro tipo de Claro, sí. cosas. Pero realmente la mayor parte de los estadounidenses que se preocupan por el fútbol se preocupan de tal o cual jugador. Yeah. Y sobre todo ven mucho más la Premier League que la Liga Española. Sí. Yo lo veo aquí, en el Sports Bar de aquí de la ciudad, están todos los chavales viendo la Premier. No, sí que hay alguno, el Madrid es cierto que tira, ¿no? El Barça también, sobre todo el Madrid, ¿no? Sí que es cierto que se reúnen, ¿no? Sobre todo, bueno, Suecia, ya lo comentamos en su día, es un país que hay muchísimo inmigrante, ¿no? De muchas partes, y sobre todo los inmigrantes, digamos, sí, del norte de África, Marruecos, Argelia, tal, que yo con muchos charlos, me acuerdo en un Celta Madrid, ¿no? Que iba yo con la camiseta del Celta y nos vacilábamos, ¿no? Porque primero marcó el Madrid, luego el Celta, bueno, fue un lío ahí. Y sí, a ellos les tira mucho el Madrid, ¿no? Sobre todo, ya tengo localizado aquí una peña, pero bueno, ves que nada, que lo hacen por entretenerse ahí y poco más, ¿no? Pero los... Sí. Y si tú eres del Celta, por ejemplo, como es nuestro caso, Sí. ¿tú crees que es posible realmente ser de dos equipos a la vez o no? No. De dos equipos no. Es cierto que en España se tira mucho al Barça madridismo, ¿no? Y yo durante muchos años, yo lo reconozco, yo veía los partidos del Barça, los veía, pero era por Messi, porque yo sabía que lo que estaba viendo era algo que no era habitual. Ujú. Por ejemplo, si tú comentabas, yo por ejemplo, mi padre no era de Galicia, entonces a él le gustaba más el fútbol, era el Celta, ¿no? Animaba, pero tampoco era una persona celtista al 100%, ¿no? Y él, recuerdo que era muy de Messi, ¿no? Y yo eso sí que lo heredé, ¿no? De ver los partidos de Messi y tal, entonces pues sí que hasta que se fue del Barça, bueno, ya los últimos años ya menos, pero veía mucho partido de Messi, ¿no? Entonces, al ver mucho a Messi, siempre querías que le fuera bien, ¿no? Ujú. Pero no era del. Yo, por ejemplo, no, por el Barça, a mí si ahora gana la Liga o no la gana, me da igual. Me da igual. Ya. Sí, es que yo me he dado cuenta de eso, Mm. sobre todo con el paso del tiempo, si uno es de un equipo como el Celta o como el Deportivo o como el Betis o el equipo que sea, ¿no? Que no sea uno de los grandes, de estos que se llaman grandes en España, para mí yo creo que es imposible ser de los dos. Yo no sé, yo no soy capaz. O sea, yo soy del Celta y nada más. Y después me Claro, pueden caer bien jugadores del Barça, del Madrid, me pueden caer mal otros jugadores del Barça y del Madrid, pero a mí el Barça madridismo me cansa porque yo creo que cansa mucho. está Sí. todo dirigido hacia eso. Y al final tenemos otros equipos que están ahí, que son importantes también, y de eso se habla muy poco. Y bueno, pues por suerte están las redes sociales ahora, pero Claro. también tienen ese aspecto tóxico a veces que es un poco difícil de Sí, digerir, sí. ¿no? Precisamente estaba, cuando hablábamos del Barça madridismo, estaba pensando yo en el único periodista que no hace, bueno, no es el único, ¿no? Pero el que hace más contenido relacionado, bueno, un poco tiempo equitativo a todos los equipos, que es Miguel Quintana. Sí, Y Quintana precisamente por insultos y por, ciberbullying tuvo que dejar las redes sociales hace poco. Y es sí, una sí. pena, ¿no? Porque tú ves una persona que hace algo diferente, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en España, antes del trabajo siempre me ponía la pizarra de Quintana, tal, y veías que, oye, un producto bien hecho, con información, con seriedad, con rigor, te hablan del Elche y dices, ostras, no, ¿sabes? ¿Por qué esto es menos que el...? Sí, claro, futbolísticamente es menos que el Madrid y el Barça, pero si no nos interesa tanto es porque no sabemos nada del Claro. Elche, del Mallorca, de tal. Si te lo preparan bien, te lo cortan bien y realmente te lo aderezan como hace la Premier, ¿no? Que la Premier te vende como que el Aston Villa o el Fulham, bueno, menudos que sí que tiene más dinero, ¿no? Pero yo creo que se desprecia mucho a los otros 18 equipos, bueno, 17, y que un producto bien hecho y con rigor puede ayudar a que el producto de la liga gane en general. Pero yo creo que eso es también porque en Inglaterra sí que hay un sentimiento muy profundo de los equipos locales, ¿no? Es Un cierto. tipo del Aston Villa es del Aston Villa, no es del Liverpool o del Manchester City, ¿no? En general, vamos, puede haber excepciones, pero por lo que yo he hablado con británicos, veo que es así. Y después también veo que los británicos además se implican mucho incluso en las categorías inferiores. A lo mejor hay un equipo de sexta división y van aficionados que viajan con el equipo y van Ostras. un partido de Sí, sí. sexta división y se meten en el tren y durante varias horas van
que llegan al estadio para ver el partido. Entonces, claro, es que eso es un poco, en ese sentido es un poco diferente, pero lo que dices de Quintana es importante porque a mí me parece que dentro de el tipo de periodismo deportivo que hay en España, al que yo no tengo demasiado aprecio, gente como Quintana son un soplo de aire fresco porque además vienen de la media inglesa y cualquier gente, cualquier persona que venga de haber trabajado con Ili Uleart, Recomendado, ¿no? Sí, sí. a mí me parece que es valiosa, ¿no? Entonces yo Sí, a Quintana, esté de acuerdo o no de acuerdo con algunas de las cosas que dice, eso no es importante, pero yo le aplaudo por claro. por su trabajo y por su actitud. Sí. Mm. Sí, claro, lo que a mí me llamaba la atención, desde el principio, ¿no? Es que dedicaba el mismo tiempo a hablar del Madrid que del Mallorca, ¿no? Y eso era algo que yo valoraba, ¿no? Bueno, tenía aquí apuntado también, porque tengo un par de temas, bueno, aquí en una hoja. No sé si te atreverías, podemos hablar de otros temas y luego pensarlo y hablarlo más adelante, tu 11 de jugadores favoritos del Celta, de los que tú hayas visto. Uf, es que es muy difícil Es que es porque... complicado, sí. Y lo difícil es que tendría que pensar... o sea, yo te puedo decir jugadores que a mí me han fascinado. Sí, Claro, no sé si formaría un 11 porque a lo mejor falta no sé, un lateral izquierdo, no sé. claro, claro. Claro, es que hay Eh, dos jugadores... A mí, por ejemplo, el portero que a mí más me gustó desde siempre fue Javier Mate. claro. Javier Mate para mí fue un verdadero ídolo y cuando yo era pequeño me llegaron a hacer una fotografía con Javier Mate que él firmó y que todavía tengo guardada y vamos, jugadores de esa época, gente como Vicente, como Javier Mate, recuerdo a Baltasar jugando en el Celta. Sí, eh, pero después, claro, llega esa época de esos grandes jugadores como Massiño. Es que tener a Massiño en el Celta, eso es algo impensable prácticamente. Un campeón del mundo con esa sí, sí, categoría, que además arropó a muchísimos otros jugadores como Ito, por ejemplo, que crecieron mucho a su lado. Por supuesto, Carpin, Mostovoy. claro. eh, claro, esos son los típicos, pero yo me acuerdo mucho de jugadores como Vicente, Sí. como Baltasar, como Mate, Quizá Jorge. de la época en la que no empezaste a ya enfocarte en el fútbol más y ser más consciente. Cuando empecé a enterarme de que había jugadores que eran buenos, ¿no? Y Claro, empecé a claro. aprenderme los nombres, esos nombres se te quedan. Es imposible que no te acuerdes de ciertos nombres. Si eres del Celta, conoces el nombre de Vicente, y sobre todo si lo viste jugar, conoces el Claro, nombre de Massiño. Y muchos otros, incluido por supuesto Yago Aspas, por supuesto, sí, sí. es grandísimo. Pero yo siempre digo lo mismo. A mí no me parece que haya un mejor jugador de la historia del Celta. Es imposible Yeah. comparar épocas y comparar equipos y comparar... creo que hay unos cuantos que son unos jugadores excepcionales y entre ellos, por supuesto, Sí. está ya Aspas, bueno, entre muchos otros. No creo que te haya hecho un 11, pero sí que hay ciertos jugadores a los que yo le tengo Nombres, ¿no? Soltando nombres, sí, sí, sí. mucho cariño, incluido Alejo y Pachi Sí, Salinas. Son jugadores que a mí siempre me cayeron muy bien como, como jugadores. Jugadores además sobrios, que trabajaban para el equipo y que aunque no fuesen jugadores vigueses, pues como es el caso de claro. Pachi Salinas, pues se implicaron mucho en el equipo. Y yo eso la verdad es que lo valoro muchísimo, la verdad. Sí, yo, si me pongo a pensar en hacer un 11, bueno, yo, claro, yo puedo hablar, uno siempre tira más a lo que vio, ¿no? Jugadores como Claro, Maciño o Mostovoy, que Mostovoy apenas lo pude ver, tienes que meterlos, ¿no? Pero no los supe valorar porque no era época en que veía fútbol, ¿no? Yo, claro, yo estaba pensando en mi 11 y sería prácticamente el que llegó a semifinales de Europa League, porque es claro, que bueno, es que es ese la era época que más disfruté del fútbol del Celta, en la que el Celta tenía mayor nivel y bueno, quizá ese 11 con Aidú, hombre, habría que meter a Maciño, por supuesto, y a Carpin y a Mostovoy, yo creo que también, y en la pero bueno. portería pondría. En la portería, hombre, a mí me gustaba mucho Pinto, ¿eh? Sí, Me sí, gustaba mucho Pinto, sí, sí. portero absoluto, Pero vamos. porque lo veía era un tipo que llama la atención y tal. No sé si escuchaste ahora la nueva faceta de reggaetonero de Pinto, ¿no?
¿No lo No, escuchaste? no tenía ni idea. Vale, vale. O sea, No bueno, hace falta, no hace falta tampoco. eso es mejor no Luego saberlo. te paso un tema porque si quieres, si quieres ponérselo difícil, o sea, lo típico de un examen, un listening de C2 de español, ponemos un tema de Pinto en clase. Entonces la cumbia no le gusta, es el reggaetón. No, él es más. Bueno, ya verás, ya verás. La gente que haya escuchado los temas de Guajín, que así es su nombre artístico, sabe de lo que hablo, ¿no? ¿Es más difícil de entender que a Jesulín de Ubrique o no? Hombre, yo creo que Jesulín tiene más ritmo. Pinto. Bueno, a ver, me consta, ¿no? Que yo soy un tipo que. Luego, de hecho, te preguntaré, ¿no? Si controlas un poco de rap americano y tal, porque a mí el rap me mola desde siempre. Es un género que, por la estética, por el carisma, por la forma de decir las cosas y tal, siempre me gustó mucho. Pinto fue productor de rap ya cuando era futbolista. Oh. Y era productor de un grupo de Pontevedra que tuvo unos temas muy exitosos. El grupo se llama De la Hoja. Es un grupo que tuvo un cierto éxito en 2010, 12, por ahí, y sí, siguen activo, creo. Y ahora Pinto pues, pasó de productor a cantante y le faltó ese amigo que te dice que tampoco hace falta que, oye, que aquí te está yendo bien. Estar detrás de bambalinas que en el escenario. Siempre tiene que haber un amigo que te diga, oye, no, ya, Claro. no es que. Entonces, pues ya te pasaré los No, pero como la que portero, tenemos. como cantante seguro que no, pero como portero sí que era. Era bueno, sí, sí, sí. Hombre, Caballero también. Uh-huh. Caballero, sí, sí. Zamora, ¿no? Con el Celta. No me equivoco, Sí, fue. creo que sí, que había sido Zamora con Sí, sí, sí. un año, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esos son los nombres que más me suenan de la época en la que empezaba a ver fútbol y así. Y la verdad que la portería tampoco. Hombre, Sergio es un tipo, bueno, que le tengo mucho cariño, me parece que representa muy bien el club y tal, pero me parece que de nivel, a pesar de que la Europa League que se marcó fue buenísima, Uh-huh. la temporada 2017 fue 2016, fue muy bueno, fue muy bueno. También estuvo Pero Celta, pero no mucho tiempo. Cañizares no lo pillé yo mucho, no lo pillé. Y luego jugadores como Udel o ya jugadores quizá de un. Por supuesto, bueno, Gudel es otro que para mí es inolvidable, por supuesto, en primera y en segunda división también. Claro, sí, sí. Hombre, inolvidable es en Remor también. Sí, bueno, por otras razones. Pero bueno, sí, había por otra razón. Ratkovic, bueno, algunos de ellos aparecieron en el partido de leyendas que se Sí. jugó hace un par de semanas. En fin. Pues nada, del Celta yo creo que ya podemos hablar mañana. Esto está grabando el viernes a viernes. El sábado juega el Celta contra Mallorca y ya hablaremos de ese partido y todo lo que sea en el canal del Bar Celeste, al que animo a suscribiros. Y nada, estaba por aquí. Si quieres pasamos ya a un bloque de temas que me gustaría hablar de Estados Unidos. Tú dices que con joven, ¿no? Con 20, 21 años fuiste a Dakota. Sí. Y te enamoraste de Estados Unidos, ¿no? Te gustó mucho ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Las salidas laborales? ¿La forma de vivir de allí? Bueno, es una buena pregunta. A mí en realidad me gustaban los Estados Unidos antes de venir a los Estados Unidos. O sea, me interesaba pues la historia de los Estados Unidos, la música, alguna música de los Estados Unidos, el rock and roll, el blues, el country, el jazz sobre todo. Y después también, pues claro, todos los referentes culturales que uno tiene de los Estados Unidos, pues son. Claro. Y los deportes también, es decir, me gustaba el fútbol americano, el béisbol, ya antes de venir a los Estados Unidos, y entonces, pues no fue un golpe enorme para mí, o un choque cultural enorme el venir a los Estados Unidos cuando tenía, pues no, yo creo que tenía 20 o 21 años, bueno, estaba en tercero de carrera. Y vine a los Estados Unidos cuando realmente podía haber ido a Sydney, porque había una oportunidad de estudiar un año entero en Sydney. Bueno, también había el típico Erasmus de ir a Alemania o a algún sitio de Europa. Sí. En principio pensé en eso, después la oportunidad de Sydney pues también era una opción, pero cuando ya salió la oportunidad de venir a los Estados Unidos, pues decidí venir. Claro, estaba yo en un pueblo muy pequeño de Dakota del Sur y realmente el choque más grande, más que la gente, más que el estilo de vida o incluso la vida universitaria, fue el clima, claro, porque allí sí que nevaba, pues un poco como en Suecia, ¿no? Sí.
meses del año, por lo menos, pues nieve en el suelo y muchísimo frío. Y claro, esto seguramente tú lo comprenderás muy bien. Yo vi la primera nevada y aquello era bonito, era White Claro. Christmas, era esto es como una Sí, película sí, sí. de Hollywood, tal, pero claro, después la nieve se queda ahí, no se va, se ensucia y Sí, te sí. dificulta la vida, ¿no? Entonces, eso sí que fue. Pero bueno, la verdad es que la gente que conocí en Dakota, algunos profesores con los que todavía estoy en contacto hoy, ya algunos de ellos retirados en estos momentos, y después también el sistema universitario en el que yo pensé pues, que podía tener oportunidad de conseguir un trabajo, ¿no? Y entonces, pues, cambié la marcha y en lugar de quedarme en Europa, pues decidí volver a los Estados Unidos. Pero no creo que fuese una razón específica, sino que fue pues un cúmulo de circunstancias y por supuesto cuando ya volví a los Estados Unidos y estaba trabajando en el doctorado, después ya conocí a mi esposa, bueno, la que ahora es mi esposa, Erin, y entonces pues ya quedó claro que no volvería a Europa más que de vacaciones, claro. Claro, claro. Porque claro, vosotros estáis allí, ya lleváis pues unos 12 años ahí instalados, ¿no? En Tennessee. Bueno, yo en realidad en Tennessee llevo viviendo desde el 2004, Ah, sí, es cuando cierto que estabas en Nashville, ¿no? Y luego, sí, sí. di clase en una universidad en Memphis durante un par de años y después ya conseguí el puesto fijo en esta universidad. Y sí, llevo en Tennessee pues casi unos 20 años en total, sí. Y de hecho Fueron, cuando me convertí en ciudadano de los Estados Unidos, lo hice en la ciudad de Memphis, con lo cual pues ostras, le tengo mucho cariño a Nashville y también sí, a sí. Memphis y a Tennessee en general. Fueron años de Pau Gasol, puede ser, en Memphis, esos, Sí, o sí, sí. sí. Bueno, tuvo Mark Gasol también. Marc Gasol también, correcto. Sí, sí. Y la gente te Bueno, decía, ¿no? Te decía sí, algo sí, de él. sí. Me preguntaba por los Gasol y Sí, si en sí, España, porque claro, hay mucha gente a España, de España le suena y conoce algunas claro. cosas, pero por ejemplo hay gente que no sabe que el baloncesto es popular en España. A pesar de que España tiene bueno, o por lo menos durante muchos años tuvo una selección puntera que todavía lo es, aunque bueno, en este mundial pues las cosas no les salieron como No esperaban, fue. ¿no? Pero sí que hay mucha afición al baloncesto en España y hay mucha gente aquí que esto no lo sabe, ¿no? Pero sí, me preguntaban por Pau Gasol y bueno, yo creo que sobre todo los estudiantes, ya en la universidad, los estudiantes que he tenido pues, en diferentes universidades, eh, les atraía mucho el hecho de que yo fuese el profesor de español y además hubiese nacido en España, ¿no? Porque entonces, Ya. claro, te empiezan a hacer preguntas sobre pues, cómo son las cosas allí, qué diferencias encuentras y claro, siempre empieza esa conversación que es una suerte de intercambio cultural, ¿no? Al final. Sí, sí lo es, desde Eh, luego. y sí, pues la verdad es que los años que he pasado en Tennessee, tanto en Nashville como en Memphis, como ahora en Martin y en Jackson, pues han sido muy buenos en general por muchas razones personales, profesionales y Sí, de sí, todo sí. tipo. Sí, la verdad es que, claro, Tennessee es una región de Estados Unidos, una parte, un estado, que tampoco es demasiado turístico, no es California, no es Nueva York, no es ni siquiera Texas, ¿no? Que quizá no sea tan popular como destino turístico, pero que es muy conocida, ¿no? Entonces, claro, es curioso que has acabado allí, que por supuesto, pues se vivirá. Es como cuando yo hablo de Galicia, ¿no? Aquí a los suecos, no tienen, obviamente no tienen ni idea, ¿no? Claro, Y ya si les comento que tenemos un idioma propio, una cultura, un tal, ahí alucinan, dicen, ¿cómo, cómo, cómo? eso también interesa mucho a algunos de los alumnos de aquí, Sí, el hecho de que en España hay otras lenguas además del español que son mm, cooficiales y tal, y que además pues yo hablo una de ellas y entiendo sin problema la otra, que es el catalán, el euskera ya es otra cosa, pero claro, es otra Pero cosa. esto les parece muy curioso, ¿no? Que haya un lugar en el que pues, se hablen varias lenguas. Es común Sí, en los Estados Unidos también, por otra claro, parte, ¿no? Porque se habla el español, se habla el chino, se habla el coreano, se hablan lenguas nativas incluso de los sí, nativos americanos de aquí. Pero claro, el inglés lo absorbe todo. Y claro. entonces, pues Eh, no se piensa tanto en eso. mm. Hombre, estaba pensando, claro, aquí en Suecia obviamente todo el mundo conoce, sabe situar España en el mapa, sabe, tiene más relación, ¿no? Siempre todos alguna vez te comentan, ¿no? No, yo estuve en Torrevieja, ¿no? En Mallorca, en Canarias, Sí, tal. ¿no? En general o en las, Sí. o en las islas. Claro, claro. Entonces, pero bueno, supongo que es que al final
será tan difícil para un estadounidense, alguien de Tennessee, situar España en el mapa como para un español situar Tennessee en el mapa de Estados Unidos, claro. La verdad es que no me he encontrado con mucha gente que no sepa dónde está Vale, España. bueno, sí. Un cantante country pensaba que España estaba en algún lugar de México o algo así, pero eso es muy raro, ¿no? Es muy más normal es que la gente sepa, al menos, que España está en Europa y conoce la lengua española, que existe la lengua española y tal. Pero claro, es lo que tú dices. No es que los estadounidenses no tengan idea de geografía, es que claro, yo supongo que en Europa tampoco habrá mucha gente que sepa dónde está exactamente el estado de Wyoming, ¿no? O el estado de Tennessee. Yo creo que Pero sabían. no es un estado turístico hasta cierto punto, porque sí es cierto que hay algunas partes de Tennessee que sí que son más turísticas, porque están, por ejemplo, hay unas montañas en la parte del este de Tennessee que son parte de los Apalaches, que ahí pues está también Dollywood, ese parque temático que montó Dolly Parton, la cantante country, que atrae a mucha gente. Y después está, por supuesto, en Memphis, la casa donde vivía Elvis, que es Graceland, y ahí sí que recibe bastantes visitantes. Pero bueno, no es California, no es Florida, no es Nueva York, efectivamente. Hombre, sí, yo por lo que la gente de aquí, de Europa, con la que, bueno, sobre todo, claro, yo me relacioné, llevo 2 años aquí, bueno, estoy en mi segundo año en Suecia, yo me relaciono con gente claro, relativamente de España y no conozco mucha gente que haya viajado a Estados Unidos, pero claro, la gente que viaja es a Nueva York, a estar su semanita allí en su tour por Manhattan, por el Bronx, bueno, por Brooklyn, por tal. A lo mejor pues aprovechan y suben a Boston, pero claro, no es un lugar que conozca a nadie que haya estado, ¿sabes? Claro, es que Estados Unidos, ya que dices eso, me parece que es importante pensar en que los Estados Unidos lo que hacen es que exportan una cierta parte de su cultura, pero no toda, ¿no? Que a través de los medios de comunicación masiva, ¿no? Como el cine, la televisión, las series, etcétera, pues claro, uno tiene una idea de los Estados Unidos que está basado en las grandes ciudades, como Los Ángeles, como Chicago, Miami, Nueva York. O sea, todas las series o casi todas las series y películas están ambientadas en alguna ciudad parecida a esas, ¿no? Entonces, a uno le da la sensación de que Estados Unidos es todo rascacielos y todo grandes ciudades, pero la mayor parte del país es bastante rural. No es un país, o sea, es un país urbanizado, evidentemente, y es un país avanzado, claro, pero hay muchas partes de Estados Unidos que son muy rurales, como por ejemplo, pues, donde estoy ahora mismo, que es Martin, un pueblo pequeño de Tennessee, donde hay una universidad, sí, pero alrededor lo que te encuentras son granjas y plantaciones de soja y de maíz y cosas así. Sí, hombre, es un país en cuanto a superficie muy extenso y que, bueno, no tiene nada que ver los paisajes que puedes ver a lo mejor en Washington, en Portland, con los que podrás ver a lo mejor en Florida o los que podrás ver en Arizona, ¿no? O sea, es un país súper extenso y de hecho, ahora que estamos hablando del tema, era un tema que te iría a preguntar, ya no solo por mí, ¿no? Si por alguien que esté viendo este vídeo y le apetezca, alguien que tiene un trabajo normal en España, Europa, donde sea, quiere irse a una semana a Estados Unidos o 2 semanas. ¿Qué tour, qué ciudades le recomiendas que para ese 2 semanas, con un presupuesto moderado, digamos, visitar? Yo le recomendaría que se centrase en un espacio geográfico específico. O sea, esta idea, ¿no? Voy a coger el coche y voy a cruzar los Estados Unidos. Sí, eso es típico. Está muy bien, y de hecho los de Passport Gringos, ¿no? El canal este que hacen David Mosquera y Ander Iturralde, están hablando de que quieren hacer esto, pero claro, esto les va a llevar mucho tiempo en un verano, ¿no? Entonces yo recomendaría, por ejemplo, pues elegir pues una costa, por ejemplo, la costa este o la costa oeste, y decidir, pues me voy a recorrer esta costa en una semana o en semana y media o lo que sea, pero claro, para eso hay que pues alquilar un coche Sí, gastos. Un gasto y pasar tiempo en la carretera, claro, porque Tiempo, claro. las distancias son enormes. Luego tienes también la posibilidad de decidir, pues voy a visitar pues un estado solo, ¿no? Y decir, pues voy a visitar Nueva York, por ejemplo, conocer bien la ciudad y después pues moverme en coche
pues lo que llaman el Upstate New York, o sea, las otras partes del estado que no son Nueva York y que no se parecen nada, además, a la ciudad. Claro, Y eso también tiene su interés, porque te da la oportunidad de comparar pues, los centros más urbanos con otras partes cercanas, además, bueno, cercanas relativamente, ¿no? Eh, que no son exactamente urbanas, o a lo mejor puedes decidir que quieres visitar la costa oeste y entonces ahí sí que ya tienes California, ya tienes el estado de Washington y de nuevo implica, si quieres visitar más que un solo lugar, pues el tener que moverse en coche claro. y pues eso es algo que se puede hacer. Yo tenía un amigo en Vigo, de hecho, que hizo eso, pues centró en una parte del país que incluía Tennessee y entonces pues estuvo viajando por esos estados y cuando pasó por Tennessee, yo vivía en Nashville en aquel momento, pues estuve con él, fuimos a cenar y bueno, pues Claro, claro. lo llevé a un concierto de música country, bueno, ese tipo Sí, de cosas. sí, sí, sí. Entonces, Sí, yo es lo está bien. que Está bien, tampoco sí. ser demasiado ambicioso porque el país es muy Ya, grande. ya. Es que claro, no puedes en 2 semanas pretender que hacer como yo que sé, si te vas a o si te vas a San Marino, sí, en 3 días lo ves, claro. Pero, pero sí, hombre, yo estaba pensando ahora que, claro, eh, como quieras abarcar mucho, te diluyes mucho el viaje, pasas mucho tiempo en carretera, no llegas a conocer nada bien, ¿no? Y sí, claro, la ruta 66, ¿no? De Chicago a Los Ángeles. Eso es lo que quieren hacer los de Passport Gringos y me Claro, parece una buena idea, pero requiere tiempo, requiere mucha planificación. tiempo, sí, con el coche, tal. Y al final, claro, yo supongo que echarás 2 días o 3 en Chicago, luego de camino, pues, no sé, a mí es eso también algo que me da pena, ¿no? Cuando viajas y estás mucho tiempo en camino, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy en una región de Suecia que desconocida, ¿no? Se llama Medelpad o Västernorrland se llama. Y tiene un montón de lugares así muy bonitos, playas así que vas encontrando con el tiempo, lagos por ahí. A mí me gusta mucho esta experiencia que estoy teniendo yo de conocer otro lugar realmente al nivel casi que conozco la provincia de Pontevedra, ¿no? En Vigo, bueno, en Galicia. Entonces, Prefiero eso sí, también, estoy de acuerdo, sí, sí. a mí me parece más relajante, ¿no? Y como que es una manera más de conocer realmente un territorio, de integrarte con la gente, vas charlando, vas conociendo las caras, vas ahí, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Pero claro, por supuesto, cualquiera que quiera irse a Estados Unidos me parece un viaje muy interesante y bueno, yo la verdad es que tampoco sabría dónde ir, ¿no? Quizá a Miami a ver un partido de Messi y sé que hay buen ambiente, ¿no? Por Miami hay buen ambiente también, ¿no? Bueno, luego también hay partes del país que pues son más caras dependiendo de, claro, Ya, obviamente Florida será un lugar mucho más, porque de hecho estuve en Florida con mi hija y con mi esposa en Disney World hace unas semanas y la verdad es que se nota el cambio, ¿no? De Tennessee a Florida. Y ya no me refiero solo a Disney World, que evidentemente va a ser carísimo, pero el propio estado te das cuenta de que, por ejemplo, para vivir en Miami se necesita un sueldo muchísimo más sí, alto que el que se necesita en Tennessee. Por ejemplo, yo, por ejemplo, con mi sueldo en la universidad tendría Miami, dificultades para vivir en Miami. claro, Y claro, aquí en Tennessee, pues, al estar en una ciudad pequeña como Jackson, pues no claro. tengo ese problema, claro. Sí, eso pasa un poco en todos lados, ¿no? Yo leí hace poco, pues era una gente por Twitter charlando, ¿no? Y decía como uno flexe, bueno, chuleándose, ¿no? Decía, no, yo gano $60.000 al año, ¿no? Decía uno que debía que vivía por Iowa, no sé qué tal. Le decía Ahí uno es, de California. Le decía uno de California, menuda limosna. pues Con sí, eso aquí, claro, en California no te da para vivir con eso, ¿no? Y en Iowa a lo mejor, pues te da para vivir sobradamente, ¿no? Eso para Pero, mí es un aliciente de vivir en un sitio un poco más pequeño. El hecho de que claro, el coste de la vida es más bajo y aunque ganes menos dinero, que es lo que pasa al ser profesor de español, tampoco ganas mucho dinero, pues bueno, claro, puedes vivir con cierta tranquilidad y cierta holgura si vives en Jackson. Si vives en Los Ángeles ya es un poco más complicado. claro. Sí, eso me hizo gracia esa discusión, la verdad. Bueno, luego hablamos todo de lo positivo, ¿no? No sé si hay algún lugar a ti de Estados Unidos que te guste más que el resto. O sea, entiendo que tú a lo mejor las grandes ciudades, ¿no? No sé si te falta alguna por visitar o si hay alguna
que te haya gustado más que el resto. Siempre te falta alguna, la verdad. A mí me gusta mucho San Luis como ciudad grande. San St. Luis. Louis en Missouri es una ciudad que además mi esposa conoce muy bien porque ella no es que creciese allí, pero sí que fue al instituto allí. Sus padres vivían allí cuando yo estaba en el high school. Y me gustó mucho, la verdad, San Luis. Me encantó San Antonio también en Texas. San Antonio. Es una ciudad hermosísima, con una comunidad hispana enorme. Y la verdad es que fue un viaje que hice a San Antonio para participar en una conferencia allí académica y tuve la oportunidad de visitar la ciudad bastante tiempo, porque estuvimos 3 días allí y me gustó mucho. Y luego Savannah en Georgia. Es una Ajá. ciudad que me gusta muchísimo. Está cerca del mar, es una de estas ciudades antiguas, Ah, antiguas para los Estados Unidos. sí, Y bueno, pues son 3 ciudades que me vienen a la cabeza así pues claro, entre claro. Sí, varias. y son ciudades que se salen un poco de lo habitual, ¿no? Porque si hablamos de Georgia, ¿no? Yo pensaría antes en Atlanta, a lo mejor, Sí, ¿no? en Atlanta he estado también. De hecho, mi esposa Sí, vivió en Atlanta unos años antes de conocerme. Y bueno, Atlanta está muy bien, pero claro, es una de esas ciudades enormes en ya. las cuales el tráfico es absolutamente insoportable. Porque De allí lo. si pasas por Atlanta yendo para otro sitio, tienes que ya añadir al menos una hora u hora y Ah, media más al viaje porque sabes que el tráfico a cualquier hora del día va a ser ah. complicado. Sí, allí lo que estaba pensando yo, ¿no? Que allí el coche es imprescindible y el tema transporte público, metro, tal, de hecho. Pues en No, algunos casos es inexistente, claro. claro, O claro, es claro. horrible en cuanto a la calidad, ¿no? Esa es una de las diferencias entre Estados Unidos y Europa que yo echo más de menos. El transporte público que hay en Europa en general y bueno, el que yo conocía en España en particular. Eso es, por muchas quejas que uno pueda tener Sí, del servicio, el tener una red de trenes y autobuses y tal, eso yo lo echo mucho de menos, porque aquí en los Estados Unidos se tuvo esa, esa red de trenes. Tenía Estados Unidos la red ferroviaria más importante del mundo en los años 20 30 y la claro. desmantelaron totalmente por cuestiones, bueno, lobbies del automóvil, de la gasolina, Y es una etc. industria muy fuerte allí, desde No, luego. eso mucho menos, Joaquín. Eso me encantaría poder tener un servicio de trenes como lo hay en Europa. Es que sí, eso es una gran ventaja de Europa, ¿no? Que al final tú en tren, tardando más o tardando menos, pero yo conozco, por ejemplo, un amigo español que acaba de llegar a Sundsvall, bueno, vivió aquí una temporada, ahora está viviendo en otros lados y tal. Él se vino de Zaragoza a Sundsvall, aquí al norte de Suecia, en tren. Con tiempo, ¿no? Parando donde le apetecía y tal. Y eso es un privilegio, ¿no? Que supongo que lo echarás de menos cuando no lo puedes, Mucho, porque. mucho de menos. Eso lo echo mucho de menos y las posibilidades de caminar también. La manera Ah, que las ciudades europeas están en general, no todas, pero vamos, en sí, general, construidas que facilitan el caminar e ir andando a sitios. Aquí sí, por la cuestión ya no solamente de las distancias, que son enormes, pero de la manera en la que están construidas muchas ciudades estadounidenses, que están pensadas sobre todo para los coches y no tanto para claro. las personas que caminan, eso también lo echo mucho menos. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de caminar, camino en los Estados Unidos, pero hay que buscar la oportunidad. Claro, alguna zona de parques o así, porque si no, supongo que estará Sí, o a lo complicado. mejor si hay un restaurante que está más o menos cerca, pues en lugar de ir en coche, pues voy andando, ¿no? Y eso Ya, me ya, ya. permite, pero quiero decir que esté más o menos cerca, a lo mejor implica, claro, es que lo difícil a veces es que estás en ciudades en las que no hay aceras. Claro, Y directamente no se puede andar, claro. claro, te puedes estar jugando la vida por ir andando por Ya, ahí, ya, claro. ya. Pero claro, yo tengo la suerte de vivir en una parte de Jackson en la que sí hay posibilidades de caminar a ciertos sitios, entonces siempre que puedo, si no hace muchísimo frío o mucho calor, porque en verano las temperaturas son a lo mejor de 40 grados, pues trato de ir andando. Si voy a un restaurante además, eso me permite a lo mejor tomarme un par de cervezas y al no tener que Claro, conducir, claro. Sí, no tengo que preocuparme de decir, ahora tengo que esperar una hora hasta que pueda coger el coche, ¿no? sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que, claro, tiene que ser eso un tema diferente, sí. Luego, el último tema así del bloque de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor por aquí hay bueno, una persona joven o no tan joven que esté interesada en trabajar en
en Estados Unidos. ¿Tú crees que es un proceso sencillo? Porque, por ejemplo, dentro de la Unión Europea es un proceso súper sencillo, ¿no? Sí. Tú consigues el trabajo, te registras en tu país y ya está. Pero supongo que el famoso visado, los trámites, supongo que será un proceso un poco más complicado allí, ¿no? Claro, no es tan fácil como eso, porque claro, no, al no formar parte de una Unión Europea como en el caso de Suecia, España y tal, depende un poco de qué tipo de trabajo estemos hablando. Claro, si es un trabajo docente, por ejemplo, como es mi caso, que es lo que yo más conozco, pues sí que se puede hacer, porque además hay necesidad en muchos casos, como decía antes, ¿no? Si es otro tipo de trabajo, pues claro, conseguir visado ya no va a ser tan fácil para poder trabajar. Y después también depende de tu situación personal. Hay gente que se viene a los Estados Unidos pues porque se ha casado con un estadounidense y entonces, claro, a partir de eso pues puede conseguir un permiso de trabajo de esa manera. Claro, es que son muchas circunstancias diferentes. Yo puedo hablar con más conocimiento de causa de la profesión docente porque es la que yo desempeño y de la que más conocimiento tengo. Y sí puedo decir que hay necesidad de profesores, sobre todo de español, pero también de otras materias. Y esa puede ser una manera de entrar en el mercado laboral estadounidense. Y hay, como digo, convenios entre España y los Sí. Estados Unidos que te pueden ayudar a lo mejor pues, conseguir un puesto durante unos años, o un par de años o lo que sea, y después ya a partir de ahí se puede ver lo que Claro. surge. Yo tengo que decir también que no vine a los Estados Unidos con la absoluta seguridad de que me iba a quedar en los Estados Unidos. Después, pues las cosas fueron sucediendo como fueron sucediendo, pero conozco a gente que ha vivido en los Estados Unidos y que ha empezado a trabajar aquí. O incluso a estudiar en universidades con la intención de quedarse y después han vuelto a Europa o han ido a algún otro lugar, ¿no? De hecho, conozco a muchas más personas hispanoamericanas que españolas que viven Claro. aquí y trabajan aquí en los Estados Unidos, como es lógico, porque hay mucha más inmigración latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Claro, mucha gente de México, de Sudamérica, ¿no? Sí. Que, En hombre, general, sí. yo supongo que, no sé cómo será la cosa, pero poniéndonos el caso de una persona, por ejemplo, que es médico, ¿no? Si esa persona consigue un contrato en un hospital allí, ¿lo tendría sencillo para mudarse o tendría que ser un proceso un Claro, poco más? es que si consigue un contrato en un hospital, ese Sí, contrato depende y está basado en el hecho de que el hospital le va a conseguir un permiso de trabajo. vale, Quiero vale, decir que uno puede conseguir lo que se llama la green card, ¿no? La tarjeta sí, verde. La puede conseguir a través del matrimonio, pero la puede conseguir también a través de un trabajo que haya conseguido y la institución o la empresa que lo contrata, pues lo sponsoriza, ¿no? Como dicen ellos, para iniciar los trámites y poder conseguir el green card. Yo lo conseguí a través del matrimonio porque, bueno, porque me había casado, ¿no? En aquellos momentos y entonces era la manera más directa, pero se puede conseguir también a través de un contrato de trabajo, pero es quizá un poco más complicado, claro. ujú. Eh, y luego también del tema idioma, yo supongo que, claro, estudiante de filología inglesa, tú ya desde joven tendrías un nivel alto de inglés, consumirías inglés ya de adolescente, supongo, ya empezarías a hablarlo a un buen nivel, pero tú como, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un nivel que hablo bien sueco, me sé expresar, entiendo todo lo que me dicen y tal, pero claro, a la hora de expresarme y hablar, como seguramente hagas tú llevando 20 años allí trabajando y yo de hecho algún vídeo tuyo hablando en inglés, noto que aún me falta ese nivel que prácticamente sea equivalente a tu lengua materna a la lengua que aprendes luego a posteriori, ¿no? ¿Tú cómo crees que se consigue eso? ¿Trabajando mucho, leyendo, empapándote de cultura o Es el tiempo, o sea, es, tiempo? es las oportunidades que tú tengas y que tú tomes y crees también para practicar la lengua, ¿no? Con esto me refiero a que, por ejemplo, a mí me interesaban las lenguas ya desde que era muy pequeño. Aprendí portugués, francés, inglés y el inglés me atrajo desde siempre, ¿no? Pues a través de la música, a través de películas. Yo escuchaba la radio de onda corta, el BBC World Service, ¿no? A través de y Voice of America, ¿no? A través de Sí, eh,
de la radio de onda corta que tenía mi abuela. Entonces siempre me interesaron mucho las lenguas, pero realmente si uno se muda a los Estados Unidos y tiene un cierto conocimiento del inglés y se pasa aquí 5, 6, 10 años, si está utilizando el inglés y va a tener muchas oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, yo cuando estaba en Dakota del Sur, yo obviamente ya hablaba inglés porque era estudiante de filología inglesa, ¿no? Y el inglés que tenía yo entonces, pues no es el de ahora porque no había Claro, vivido no. en los Estados Unidos, pero yo en Dakota del Sur no tenía prácticamente ninguna oportunidad de hablar español. Y entonces Claro. eso te obliga a hablar inglés. Entonces, las oportunidades que tú busques de utilizar la lengua, eh, el tiempo, la exposición que tú tengas a la lengua y sobre todo el no tener ningún tipo de sentimientos oh, voy a hacer el ridículo. Hay que Ya. hablar la lengua, hay que hablarla y hay que comunicarse y hay que ser comunicativo, ¿no? En ese sentido. Y si te equivocas, te equivocas y si cometes errores, te cometes. Yo esto se lo digo a los alumnos continuamente. Si ustedes ya saben hablar español, no necesitan esta clase. Entonces, lo lógico es que ustedes vayan a cometer errores Claro. en la clase y no pasa nada. Se van puliendo y tal. Pero sobre todo les digo, aprovechen cualquier oportunidad para hablar español. Si están en un restaurante mexicano, pidan la comida en español. Si tienen la oportunidad de ver una emisión de televisión en español o una película con subtítulos y tal, la música, eso hace que tu oído se vaya Poco a poco. acostumbrando, ¿no? a la lengua, el inglés, el francés, el español, el que sea. Sí. O sea, es cierto que con otras lenguas, ¿no? Estoy pensando, si alguien que está aprendiendo francés, alemán, siempre está, ¿no? El comodín del inglés, ¿no? Un idioma que más o menos todo el mundo lo entiende y tal. Y entonces, pues claro, yo lo que, en mi experiencia, claro, yo vine aquí con un buen nivel de inglés, pues digo, de sueco, lo mejoré mucho este año a base de, claro, no utilizar el comodín, atreverme a hablar y tal. ¿No te parece Y sí, que el hecho de que tienes que utilizarlo sí. te hace mejorar? Hombre, claro, sí, sí, por supuesto. Yo en mi trabajo tengo que utilizarlo, no queda otra. Durante 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana, entonces no me queda otra, ¿no? Yo hablo Además, mucho. yo diría incluso, Joaquín, que estoy seguro de que tú estás mejorando sin darte cuenta. Quiero decir que si tú Sí, 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 tuvieses seguro. una grabación de lo que ahora hablas en sueco y luego vives 10 años más ahí, Claro, si escuchas esa grabación en 10 años, verás que tu sueco ha sido, pero claro, bueno, ha tenido una mejora, pero espectacular, porque es sí, una cuestión de práctica y de estar claro. a ello, ¿no? Es cierto que supongo que no será una línea recta, exponencial, sino es algo que va a lo mejor luego vas añadiendo vocabulario, vas añadiendo tal, incluso la pronunciación, yo noto que la vas ganando con el tiempo, te acostumbras Mm. a decir las formas, bueno, esos fonemas que a lo mejor no en castellano suenan raro o son más extraños, pues los ganas con el tiempo, ¿no? Y es un proceso que sí, que se tarda años y que, bueno, que es eso, atreverse, porque no pasa nada, ¿no? Es como cuando viene alguien de fuera de España y dice, pues me gustaría un tapa de pollo, no pasa nada. O Se sea, ya entiende, está, se efectivamente, entiende, hombre, no pasa nada y hasta valoras, ¿no? Que la persona de fuera diga, ostras, tapa de pulpo, ¿no? Pero bueno, eso. de pulpo, sí, A mí como me Luca de gusta la Torre, ¿no? mucho, ¿no? Pero sí. No, Sí, pero sí, lo que sí quería decir, Joaquín, ya que me preguntas eso, es que a mí me ha pasado, por ejemplo, que llega un momento, cuando ya estás en los Estados Unidos durante tanto tiempo y estás utilizando el inglés continuamente y todo el input que recibes es en inglés, ¿no? Prácticamente. Más allá de mis clases y, claro. bueno, algunas personas, de hablar con mi hija, con mi esposa y tal, que a veces utilizamos el español también, porque ella ha aprendido español. Pero yo llego a un momento en el que pienso en inglés. Quiero decir que no tengo que estar Ah, traduciendo al inglés y de claro. hecho sueño en inglés. Ostras. O sea, llevo tanto tiempo aquí y utilizando el inglés con tanta insistencia continuamente, cotidianamente, que en mis sueños mis padres hablan en inglés. Ah, Ahora no saben hablar inglés, pero... sí, 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 eso está algo curioso, ¿eh? Sí, sí. Y eso es porque llega un momento en el que es algo tan cotidiano. O sea, si tú salieses en uno de mis sueños, que no sé si Sí, no lo sabes porque no me vale, acuerdo, vale. si salieses, hablarías en inglés, Ostras. no Sí, en sí, sí. español o en sueco. Claro, realmente ya está, tienes el chip totalmente cambiado, ¿no? Yo, Pero no claro, es yo. algo que yo haga a propósito ni No, 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 no. que de manera natural ocurre o no. Claro. También yo conocía a un alemán que vivió toda su vida en los Estados Unidos y tenía un acento
Durísimo, ¿no? muy Sí, sí. alemán y se notaba que el tipo pensaba en alemán, ¿no? Pero eso Claro, depende de cada claro. persona y de cada circunstancia. Sí. Claro, es que tu inmersión es máxima, ¿no? Al casarte con una persona de allí y tal. Yo lo que noto aquí, claro, yo vine con mi novia, con mi pareja que es española, ¿no? Entonces hablamos castellano, gallego en casa y al final es la persona con la que más hablo. Entonces sí que no, me parece, ese punto que acabas de comentar me parece muy curioso, pero claro, tu inmersión es plena y tu cerebro Esto pasa funciona. Sí, sí. de mis compañeros de trabajo y bueno, los podcasts y hablar con mis padres y hablar Sí, con sí. vosotros. Pues el 90% del día estoy hablando en inglés y estoy Claro, es que. escuchando sobre todo el inglés continuamente. Entonces es algo que acaba siendo natural. Si tú estuvieses casado con una sueca, pues Claro, evidentemente estarías utilizando el sueco mucho más todavía de lo que lo sí. utilizas. Y entonces, pues eso hará que tu sueco pues todavía mejore más. No digo que vaya a ser tu caso, pero digo que si es el caso, pues Esperemos que no, sí. pasaría eso, claro, seguramente. De hecho, claro, luego pasan cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en el norte de Suecia conocí a una chica de Vigo también y ella está casada con un chico sueco y ellos hablan entre ellos en inglés porque se conocieron en inglés, Claro. pero ahora se da, claro, el tema de que a los hijos ella les habla en español, él en sueco, llega ya un momento que él habla español y ella habla sueco también, pero ellos siguen hablando en inglés, ¿no? Entonces hay como una mezcla de idiomas en esa casa que es Claro, muy, muy hablarán curiosa. al final todas esas lenguas, hablarán el Hablan sueco, todos, sí, sí, sí. el español en diferentes niveles, seguramente, pero, Sí, pero hablarán todos. Yo espero que mi hija, pues, acabe hablando español, pues, lo mejor posible, claro, porque sí, sí, intento, no intento enseñarle español, intento hablarle en español claro. para que ella pueda, bueno, pues lo vaya aprendiendo, ¿no? Y de hecho, así ocurre, porque aunque no lo hable a diario, pues Habitualmente, ya. entiende Sí, sí. perfectamente. Sí. Sí. Bueno, pues podemos ir ya, porque tampoco es cuestión así de hacerse un podcast de 5 horas, ¿no? No, no. Te había comentado antes que tengo un pequeño test para ti. Preguntas Oh, rápidas de respuesta bueno. también rápida. ¿Pero Y cuánto vamos, tiempo esto tienes es. para responder? O sea, No, es no hace unos segundos. falta. Puedes pensar un par de segundos la respuesta si Ok, quieres. bien, Pero bien. quiero que sea tu intuición, tu corazón, lo primero que te salga a responder. Pues, Tampoco son preguntas. antes de que me las hagas, diré que será un placer. Y bueno, es mi respuesta ahora. A lo mejor si me haces este Sí, mismo test dentro de 5 años, pues a lo mejor cambia, no lo sé. claro. No sé qué Sí, tipo de bueno, pregunta, así que ya veremos. claro. Por cierto, se me ocurrió se me acaba de ocurrir una cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero podemos hacer para el Bar Celeste si quieres. Puedo enviarle un mensaje en sueco a Starfel si quieres. Bueno, eso ¿Qué te sería, parece? eso sería ¿Sí? excelente. Sí, ¿Te sí. gustaría? Pero además, sí, 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 porque además Starfelt Sí, creo que es un jugador que puede tener futuro en el Celta. sí. Yo le había enviado un mensaje en inglés A a Larsen, ¿no? Fran Larsen, pero, Ah, pero bueno, no creo que lo haya visto y yo sí, obviamente no hablo noruego. claro. Eh, pero vamos, sí, sí, si haces eso, grabamos, por supuesto, Perfecto. grabamos un vídeo específico sobre eso. Que Pues además me da la oportunidad de sí, escucharte hablar en sueco porque no te he escuchado hablar en sueco nunca. perfecto. Pues a ver si encuentro ahí este fin de semana un huequillo, me doy un paseo por aquí por un bosque así sueco, bueno, y le enviamos un audio ahí a Starfelt. Perfecto. Te Eso tomo la estaría, palabra. eso estaría gracioso, ¿eh? Y yo creo que ese tipo de cosas así curiosas al final acaban llegando a los. Intentaré ver si con el poco sueco que yo sé puedo Sí. descifrar una de las cosas que dices. Voy a intentar, claro, yo si por ejemplo hablo un sueco sencillo, yo creo que, claro, entre que mi entonación no es sueca 100% y que generalmente, pues claro, intento hablar con las palabras más sencillas, ¿no? Las que más me vienen a la cabeza tal, yo creo que algo puedes entender, seguro. Pero bueno. A ver, Bueno, me parece vamos con gran, el gran test, ¿no? idea. Ahí está. Vamos allá. Perfecto. Primero, vale, vamos a empezar a disparar. ¿Aspas o Mostovoy? Aspas, sin ninguna duda. Perfecto. ¿NBA o NFL? NBA. Vale. ¿West Coast o East Coast? Pues conozco más East Coast, así que voy a decir East Coast. East Coast. Em,
¿Solo poder hablar español o solo poder hablar inglés? Esa es muy difícil. Pues yo diría que solo poder hablar español porque junto con el gallego es la lengua con la que crecí. Perfecto. Un libro. Solo puedes quedarte con un libro. Eso es muy difícil, pero mi libro favorito no es original esto, es El Quijote. Ahí He está. leído El Quijote muchas veces, he dado clases sobre El Quijote y creo que El Quijote es, bueno, no descubro nada diciendo que El Quijote es una obra maestra. ¿No volver a ver el Celta o no volver a leer en tu vida? Uf, yo creo que no volver a leer en mi vida, porque Sí, sí. realmente, aunque paso mucho tiempo con el Celta, paso todavía más tiempo leyendo y podría leer sobre el Celta. Ah, eso es cierto. Podrías leer la crónica, ¿no? Del partido. Claro, efectivamente. Perfecto. Vale. Un lugar del mundo que te gustaría visitar, Pero que no haya visitado todavía que no hayas visitado. Suecia. Ahí Sí, está. porque yo siempre he tenido mucho interés en visitar Suecia, incluso mucho antes de conocerte a ti, de Sí. conocer a gente que viviese ahí, siempre me interesaron como, sobre todo como, no como sociedad, sino Sí. como paisaje, los Ah, países nórdicos, sí. muy curioso. Son muy diferentes a lo que hay en el sur de Europa. Y claro, con Galicia sí que hay cierta similitud por el verde, por la cantidad de vegetación y tal, pero por ejemplo, alguien que sea de Andalucía o de Castilla o tal, pues es algo, ostras, ya es muy diferente en relación a Galicia y son paisajes muy curiosos, mucho pino, árboles muy altos, muy frondosos, tal. Diría Mucho que cuando era lago. pequeño veía Ah, una serie que era la serie de televisión que se hizo en los años 70, creo, de Pipi Calzas Largas. sí, 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 eh, Pippi Longstreet, sí. Lindgren, la escritora sueca, y esa serie se ponía en la televisión española. Bueno, sí, creo que era en televisión española, porque creo que era antes incluso de las privadas. Y, y a mí me llamaba muchísimo la atención el paisaje que se veía en esa serie de Pippi Langström, sí. Pues Así sí, que sí, Suecia. es un país que merece la pena visitar. Estocolmo, yo no soy un gran aficionado de las grandes ciudades, pero es una ciudad muy cómoda, muy bonita, se puede ir andando a todos lados, con muy buenos servicios, muy recomendable. Yo, fíjate que no soy una persona de eso que le gusten, yo por ejemplo, las grandes capitales europeas, que bueno, que tampoco es que haya viajado por todas, ¿no? Pero las que pocas que he estado, París, Roma, etcétera, no, tampoco son ciudades, Roma sí, por ejemplo, me gustó, pero no os notaba tan cómodas como Estocolmo, ¿no? Que es una ciudad que realmente desde la estación de trenes puedes ir andando a cualquier parte. Esa es la Y, sensación que da, la verdad. eh, Ciudades como Copenhague, como sí, Oslo, como incluso, pues no sé, Helsinki, aunque quizá parece que el frío sea incluso mayor ahí, pero, parece. pero vamos, sí, me gustaría mucho. En algún momento, de hecho, voy a Sí, visitar alguno de los países escandinavos. pues sí. Bueno, sí, os quedan poquitas ya. Vigo o Jackson, Tennessee. Vigo, sí, sí, Claro, sí, sin ninguna duda, por muchas razones. Bueno, claro que también, cuando digo Vigo, digo el Vigo que yo conocí. claro. Porque claro, el Vigo de finales del siglo XX no es exactamente el mismo Vigo Mm, del 2023, pero bueno, la idea de Vigo que yo tengo, que yo viví, me parece una grandísima ciudad Vigo, la verdad. Creo que es una ciudad muy acogedora en muchos sentidos, una sí, ciudad que tiene un poco de todo y sobre todo una ciudad que es para caminar, aunque sea en cuestas y la gente sí, muchas la veces gente se queja, sí. por eso. Esa idea de que podías prácticamente caminar a cualquier sitio, a mí me gustaba mucho de Me Vigo. Y gusta. Vigo es una ciudad, eh, pues, que siempre formará parte de mí, a la que volveré siempre. Con lo cual, Claro, sí, tengo que elegir Vigo o Jackson, bueno, no tengo ninguna duda. Vigo, claro. sí. Hombre, yo te tengo que decir que Vigo, yo, por ejemplo, la Vigo que yo conocí o que cuando empecé a ser consciente con 8 o 9 años, me gusta quizá más la Vigo de ahora. Me gusta, me ¿Te parece que gusta está más? bien. Sí, quizás sí. Pero bueno, es cierto, porque a mí me gusta mucho Vigo también,
Pero es curioso porque ninguno de los dos vivimos en Vigo, ¿no? No, es cierto, pero Claro. a mí te diré exactamente que me gusta muchísimo Sí, el puerto de Vigo, te gusta. caminar por el puerto de Vigo y por el Castro. Sí. Esos son los dos lugares por los Esos que son yo... tus lugares, ¿no? De Vigo. O sea, para mí, por ejemplo, Samil. A mí me gusta mucho el paseo de Samil Me gusta mucho, sí. y Sí. la zona que hay entre Samil y Alcabre. Esa Ujú. zona me gusta mucho. Me relaja Sí, mucho con las playas allí. Sí, en Samil sí, sí. también, sí, desde luego. Pero el puerto, sobre todo el puerto en el otoño, así cuando es un poco más oscuro y tal, me ¿Te gusta. gusta más? Sí, Sí, me gusta. Es una especie de casi, ¿cómo decirlo? Imagen nostálgica que tengo, ¿no? sí, 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 sí. De Vigo en otoño en el puerto y la vista desde la parte de arriba del Castro, que se puede ver gran parte de la ciudad. Siempre tengo eso presente en la mente, sí. Sí. Luego es dura, ¿eh? Perder otra final de Copa del Rey o descender a Segunda División. Pero o sea, si se pierde, si no se Sí. pierde de otra final de la Copa del Rey, quiere decir que se gana. O sea, no ¿Cómo? que el Ah, Celta no llega a la final nunca, sí. pero además baja, sino que llega a una y vuelve a perderla, ¿no? No, son sucesos independientes. Separados. ¿Qué preferirías o sea, qué crees que sería mejor dentro de lo malo para ti? ¿Qué preferirías? ¿Perder una final de Copa del Rey, otra más, o descender a Segunda Es División? dificilísima esa pregunta, la verdad. Muy difícil, ¿eh? Yo creo que de las que más hecho de las que me has hecho es la más difícil de hasta Sí, el sí, momento. Porque claro, si se gana una Copa del Rey significa que se gana un trofeo. claro. Ya tenemos a Intertoto, ¿eh? Sí, es cierto. Ahí está, ahí está. Como otros dos equipos de ese año, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el lugar del Celta es la primera división, Sí. entonces digo perder una Copa del Rey. Bueno, lo importante es el camino también, ¿no? Y seguro que si en un hipotético año que llegamos a la final de Copa del Rey, que nos quite, ¿no? La ilusión que. Yo solo me imagino, ¿no? La ilusión que debe tener Claro. ese mes, 2 meses que hay entre la semifinal y la final. Ostras, yo ahí es que estaría muy a tope, ¿eh? Y también Sí, sí. dependería de contra quién la pierdes. Claro, pues si la pierdes contra Madrid o Barça, pues bueno, pues ya entra Es lo dentro de que lo hay, sí. lógico. Pero las que ha perdido el Celta en mi vida han sido contra el Zaragoza, que era un equipo Zaragoza. que podía ganar, ¿no? Sí. Y de hecho, en las segundas incluso el Celta estuvo por delante. Con lo cual, sí. Pero ese es mi razonamiento. Como yo creo que el Celta, su lugar natural es la primera división, casi prefiero que se pierda una Copa del Rey y que no baje el Celta a segunda división durante muchas décadas. Perfecto. Nada, y última pregunta. Un deseo de aquí a 5 años. ¿Qué te gustaría dentro de tu vida, del Celta o lo que te apetezca? De aquí a 5 años. Sí. Pues bueno, te puedo dar uno personal y otro para el Celta. Perfecto, perfecto. El personal sería pues tener la oportunidad de viajar lo máximo posible a Vigo con Levi, con mi hija y con mi esposa, pues para que Sí, se empapase más y ya con conciencia, ¿no? claro. de lo que es la ciudad en la que yo crecí y nací y crecí. Esa sería una, y yo creo que eso sí es un deseo que se puede, si hay salud, yo creo que se puede conseguir. Claro. Y para el Celta, precisamente, pues me gustaría, el deseo para el Celta es que se haga una planificación deportiva seria en un verano, que no sé cuándo va a ser, pero en los próximos 5 años, que Hasta haya 2030, ¿no? Básicamente. una planificación deportiva seria que traiga al Celta ya no solo estabilidad, sino continuidad. Lo cual incluso podría pues desembocar en que el Celta ganase una Copa del Rey. Podría ser, ¿no? Entonces, Ojalá. creo para el Celta es, señores, hagan una planificación deportiva Sí. seria y denle una cierta continuidad y menos ventas y más planificación. Es lo que, ese sería mi deseo para el Celta, ¿no? Pero Pues entonces, al final el deseo es que se gane una copa, pero sobre todo que el Celta tenga una continuidad y que tenga una estabilidad que yo creo que no ha tenido últimamente, porque se puede decir, lleva muchos años en primera división, bla, 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 todo eso, pero ¿de qué manera? ¿No?
Bien. con qué sufrimientos y con qué planificaciones deportivas. Bueno, eso quienes siguen el Barceleste saben muy bien lo que pensamos sobre ese tema. Sí, es cierto, es cierto. Hombre, yo veo más probable el primero que el segundo. Pero bueno. El primer Eh, deseo, sí, depende de ti, ¿no? Depende de ti, de que. el De, primero sí, si hay salud seguirá ocurriendo el de las primero. ganas que tengas, ¿no? De hacerte un viaje de 20 horas. Bueno, esas ganas siempre las habrá, a Sí, pesar de que es cierto que, por ejemplo, viajar de Miami a Madrid es mucho más fácil, pero sí. claro, como la familia no vive en Madrid y yo no vivo en Miami, pues el viaje se Efectivamente, hace efectivamente. Sí, sí. el triple de largo, ¿no? Pero bueno, siempre gusta pasar un tiempo en Vigo. A mi hija además le encanta Vigo, Sí, y se lo pasa muy bien cuando está allí. Y es muy diferente además, Vigo con la playa, con sí, el paisaje, a lo que ella conoce aquí en Tennessee, claro. claro. Sí, tiene que ser especial para ella también, ¿no? Ahora, pues ya con los años, yo creo que lo valorará más el decir, ostras, pues mi padre es de este sitio y qué hay ahí y tengo familia allí. No sé, yo creo que eso se valora con el tiempo, sí, sí, sí. Sí, es una pena que no tenga, pues por ejemplo, primos o primas que vivan allí, porque mi hermana Ya, no tiene hijos y bueno, yo solo tengo una hermana, no tengo claro. más hermanos que ella, Noah, y bueno, pues eso facilitaría mucho las cosas, ¿no? Sí, Pero para ella, el tener pues esa conexión. Pero bueno, tiene la conexión con la familia, como tú dices, y con el lugar, y la verdad es que se lo pasa muy bien cuando claro. está aquí, y bueno, esperamos este verano poder hacer ese viaje, sí. Pues sí. Bueno, pues nada, yo creo que ya fue una charla que ya tocamos todos los temas que tocaba por tocar hoy. Muchas gracias por tu tiempo, te veo ahí en el despacho de la universidad. Sí, este es el despacho en el cuarto piso Sí, de este edificio de humanidades. sí, Y bueno, a lo largo de estos 12 años he ido acumulando un montón de cosas en la claro. oficina. Es bueno que no se vea todo porque la verdad es que no está demasiado organizado ni ordenado, pero bueno, es un placer para mí hablar siempre contigo, Joaquín, ya sea del Celta o de otros temas, y por eso me alegra mucho que vuelvas a este espacio de YouTube con Sí, el canal del Cumbias. Y siempre que te pueda ayudar en cualquier cosa o que quieras sí. contar conmigo para algo, pues aquí estaré. Nada, eso, a ti agradecerte la charla y decir eso, que también que sigas creando tu contenido, que hagas lo que tal y yo también ver a gente como tú, ¿no? Que hace sus vídeos, tú hablas de tus vídeos de Tintín, de tus charlas, uy, se me cae el móvil ahora, del Celta, ¿no? Al final lo importante es hacer los vídeos que a uno le apetezca, echar un rato, ¿no? Bueno, entretenerse haciendo vídeos, charlando, lo que sea. Y bueno, por ejemplo, vamos, conocer a otra gente con opiniones o con gustos similares, como fue nuestro caso, ¿no? Las personas que se conocieron a Claro, través de vídeos de eso YouTube. es lo principal de YouTube, es haber podido entrar en contacto con gente como tú y con otras Mm, personas que conocí, algunas de ellas, como en tu caso, pues no he conocido en persona, pero claro, estoy en contacto muy, muy, muy seguido, muy continuo con ellos. Y yo empecé el canal de YouTube, el del Bar Celeste, pues con Fernando para hablar del Celta, porque los dos estábamos viendo los partidos y escribíamos por WhatsApp y hablábamos de eso. Entonces nos ocurrió la idea de hacer el canal en el 2018, pero yo en 2017 ya empecé con el otro canal, el que se llama Antón GF, en el cual pues tengo vídeos de diferentes cuestiones, temáticas como tú decías, Tintín, música, jazz, sí, cine, literatura, etcétera. Ahí también están algunas de mis clases grabadas, pero esto lo hice originalmente para ayudar a mis alumnos de literatura claro, española. Algunos de ellos no tenían el nivel necesario, estaban un poco perdidos y entonces se me ocurrió que al acabar cada clase, pues me venía aquí a esta oficina en la que estoy ahora y grababa pues en español más lento, con un poco de inglés aquí y allá, pues unos vídeos en los que les hablaba de lo más importante del texto de Cela o de Pardo Bazán o de Ana claro. María Matute que tenían que leer. Y yo creo que ellos no lo veían esto, pero empecé a recibir mensajes de otra gente que sí los veía y les gustaba. Y como yo tenía mucha experiencia en radio, primero en Radio ECA en Vigo durante varios años con programas musicales y luego en Nashville también
una emisora WRVU, donde también Clásica suena, ¿eh? Suena radio clásica ahí de sí, Estados Unidos. radio que tenía la Universidad de Vanderbilt, que luego vendió Ostras. la frecuencia por no sé cuántos millones de dólares. Pero mientras yo estaba allí, existía la emisora, y entonces yo tenía un programa en el que ponía música, ponía country, ponía jazz. Y bueno, pues todo eso se me ocurrió la idea de que como había gente que veía estos vídeos, Sí, pues podía empezar a hacer vídeos en el canal de temas que me interesaban a mí, ¿no? claro. Y a partir de ahí, pues fue creciendo poco a poco el canal, pero vamos, el canal en estos, no sé cuántos años son ya, 6 años, ¿no? Que llevo haciendo el canal desde el 2017, sí, son 6 años más o menos, 7. Pues el número de suscriptores tampoco es que sea muy Claro. amplio, pero hay mucha gente que yo he conocido a través de hacer ese canal, ¿no? Y eso Claro. es lo que más valoro del canal, no el número de seguidores ni nada de eso, sino el haber podido entrar en contacto con gente como tú y como muchos otros en diferentes campos que, bueno, si no hubiese sido por el canal, pues no habría ocurrido, claro. Pues sí. Bueno, a cualquier persona que haya tenido a bien tragarse este programa de hora y media, ¿no? Ya, Que no ya tiene. no tiene nada más que hacer, la verdad, Sí, sí, no, bueno, no. Pues que pero hay comente, mucha ¿no? gente que sigue Sí, conversaciones en YouTube, y por eso yo digo que claro. las conversaciones y las entrevistas es un género que no está perdido, No, que no está muerto, pero los canales generalistas lo han olvidado, claro. desgraciadamente. A mí personalmente tengo que reconocer que a mí me gusta el contenido largo también. Me gusta ver eso, charlas un poco de temas interesantes, ver tal, podcast. Bueno, es un contenido que consumo bastante, ¿no? Y la gente pues se lo deja de fondo, obviamente. Se lo pone mientras pinta, mientras lee, mientras juega videojuegos, mientras hace otra actividad. Sí, yo Y a cuando mí corrijo es un. exámenes o Digo, cuando estoy sí, sí. cocinando, tengo podcasts o vídeos que escucho más que veo, de esa manera, sí, Sí, efectivamente. Y totalmente. la verdad te hace mucho, es otra manera de escuchar la radio, de alguna manera. Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, pues eso, que cualquiera que puede dejar su comentario, cualquier pregunta de Estados Unidos, de la vida, de Tennessee, de Sundsvall, de todo lo que queráis, pues puede dejarlo en comentarios. Hasta aquí el primer vídeo de la Vuelta del Cumbias. Esperemos lograrse el canal de YouTube con menos coherencia de habla hispana. Bueno, el mío es muy Y poca también, con lo cual ahí estaremos peleando un poco con eso. sí, sí, tranquilo que ahora el siguiente vídeo va a ser del FIFA y no va a tener nada que ver. No va a tener ningún sentido, pero bueno. En fin, un placer charlar contigo, Antón. Lo mismo digo, Joaquín, y me alegra que el canal del Cumbias vuelva a estar en el aire. Ahí está. Un abrazo. Un abrazo.